Estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Javier Díaz Pera, médico asistente del área de infectología del Hospital del Niño y profesor de pediatría. Vamos a tocar el día de hoy, dentro de las sesiones que corresponden al área de infectología, algunos aspectos importantes que tienen que ver con la infección por VIH en niños, así como también el impacto en la población infantil en el Perú. Tenemos una tabla de contenidos, la cual al final de esta sesión tenemos que responder a cada uno de ellos: epidemiología, enfermedad, impacto y respuesta de SIDA en el Perú, mecanismo de transmisión, riesgo perinatal, aspectos importantes de la infección en los niños, la pesquisa del niño expuesto, así como también del niño infectado por VIH, la clasificación revisada de SIDA pediátrico, tanto basada en criterios clínicos como inmunológicos, los métodos diagnósticos para detectar al VIH, el diagnóstico según la edad del niño, cuando se considera perinatalmente expuesto, así como también serorevertor, el manejo integral del niño con VIH y SIDA, los medicamentos antirretrovirales y algunas fuentes de información. Muy bien. Antes de ello, siempre es bueno revisar las estimaciones mundiales a la fecha. Tenemos datos actualizados al 2019 aproximadamente. El VIH sigue siendo un problema, salud pública mundial. Se ha cobrado más de 30 millones de vidas hasta la fecha. Hacia junio del 2019 se estimaba que habían 37.9 millones de personas que estaban infectadas por el VIH en todo el mundo. Aproximadamente 1.7 a 1.8 millones fueron niños y se produjeron en el mismo periodo 1.7 millones de nuevas infecciones, de las cuales aproximadamente entre 150 a 160 mil fueron niños afectados. Ese mismo año, 2019, fallecieron cerca de 770.000 personas a causa de VIH en todo el mundo, y hasta la fecha, como lo es desde el inicio de la pandemia, tanto las regiones centro-oriental y también del sur de África son las más afectadas, donde habían aproximadamente 20 a 21 millones de personas infectadas en el 2018, así como también cerca del 95% del total de estas nuevas infecciones de VIH se dan justamente en la región del África subsahariana. ¿Cuál es el riesgo global de contraer enfermedad por VIH? El riesgo es aproximadamente 22 veces mayor entre los hombres que tienen relación sexual con otros hombres, o sea, HSH. Es 22 veces mayor entre aquellas personas que se inyectan drogas. Es 21 veces mayor para las trabajadoras sexuales y 12 veces mayor para las mujeres transgénero, considerando que el riesgo global de transmisión, el riesgo global, en la población o hombre-mujer es de 0.3 a 0.5%. ¿Y qué hay con respecto a lo que es la infección por VIH y SIDA en el Perú? El primer reporte de casos de VIH y SIDA en el Perú fue hecho en el año 1983 por el doctor Raúl Patruco, y 4 años más tarde, en el año 1987, se reportó el primer caso pediátrico en un lactante de 11 meses en el Instituto de Salud del Niño. El Perú, de allí adelante, ha continuado incrementando los índices de VIH y SIDA. Es así de que, si consideramos el intervalo desde enero de 1983 al 31 de octubre del 2020, que son las cifras más recientes, se han notificado un total de 134.619 casos de infección por VIH, y de ellos 45.346 corresponden a estadio SIDA. La vía de transmisión, de hecho, sigue siendo la más importante, la sexual, 97%, transmisión madre-niño, un 2%, y la sanguínea, un 1%. La epidemia en nuestro país es de tipo concentrada, en la que hay una proporción de 0.45% de adultos infectados, 0.23% en mujeres embarazadas, el 0.4% en varones y el 0.1% entre mujeres. La prevalencia que existe, a diferencia de la población general de la epidemia concentrada, donde vemos de que los valores no superan el 0.4%, la prevalencia en esos grupos de elevada prevalencia de infección de transmisión sexual, o sea, los GPITs, que son los hombres que tienen sexo con otros hombres, y las mujeres trans, es alrededor del 12.4%. Aquí en esta figura podemos observar los casos de infección por VIH y SIDA notificados desde el año 83 al año 2020. En un recuadro que tenemos hacia el lado superior izquierdo, podemos visualizar, a ver, vamos a ver si puedo por acá, ayudarme del puntero.
Así es. Podemos visualizar, en resumen, lo que les mostré en la diapositiva anterior. La evolución del total de casos de infectados por VIH en línea azul y los casos de SIDA los tenemos en barras rojas. Entonces acá está el porcentaje acumulado, perdón, el porcentaje año a año. Con respecto a los casos acumulados de VIH y SIDA y su distribución por edad y sexo desde el año 2000 hasta el año 2020. Si vemos, esta es una pirámide de una forma atípica en la que tanto en lo que son los casos de VIH y de SIDA y también en relación al acceso masculino y femenino, varón-mujer, vemos de que la mayor incidencia de casos se va a dar entre los 20 y los 45 años. Entre los 20 y los 45 años. Tenemos aquí un pequeño repunte en la etapa de menos de 5 años que está en relación al mecanismo de transmisión perinatal. Aquí tenemos este gráfico, el cual nos permite reafirmar las principales formas de transmisión y vemos cómo en sombreado azul cerca de 98% de los casos en nuestro país de transmisión es principalmente por la vía sexual. De hecho, dentro del factor más importante, las relaciones no protegidas es la principal forma como se expone, en este caso a las personas, al VIH en el Perú. La vía madre-niño es aproximadamente un 2% del total de infectados y 0.4 a 0.5 la transmisión parenteral, no tanto por usuario de drogas intravenosas en nuestro país, sino más bien a través de transfusiones con infecciones inadvertidas, así como también por el uso de objetos contaminados y exposición percutánea o permucosa al virus. ¿Y cuáles son los mecanismos de transmisión en los niños? En los niños, los principales mecanismos de transmisión que se ven son la transmisión antes de que nazca el bebé, quiere decir durante el periodo del embarazo, al momento de nacer o por lactancia materna, principalmente. Entonces, hablemos de este primer, digamos, factor importante que es la transmisión fundamental en el niño. 9 de cada 10, aproximadamente 93-94% de los niños que están infectados se contagian justamente por este mecanismo. En la transmisión intrauterina tienen que ver diferentes factores, como por ejemplo si la mamá se ha infectado recientemente del virus o de repente está en un estadio avanzado del embarazo. Por otra parte, si es que la madre está en un estadio terminal de la enfermedad, ¿ok? Así como también alteraciones o factores de riesgo que puedan existir en relación ya al embarazo en sí, enfermedad hipertensiva del embarazo, de repente rotura prematura de membranas u otros más. Lo cierto es que la transmisión intrauterina es menos efectiva hacia el inicio del embarazo, quiere decir las primeras semanas, y se hace más efectiva hacia el final. El riesgo global de transmisión in útero, que también se le conoce como transmisión vertical propiamente dicha, es de aproximadamente 20-25%. Al momento de nacer, que es la transmisión intraparto, que es la más importante también, y la principal forma como se contagia un bebé a partir de su mamá infectada, se da aproximadamente en el 60-65% de los niños infectados con VIH. Y esto también está en relación, como les decía hace un momento, a si la mamá tiene enfermedad reciente por VIH o de repente enfermedad avanzada sin tratamiento antirretroviral, rotura prematura de membranas, prematuridad y otros factores más que influyen en mayor o menor grado, así como también el tipo de parto, ¿no? Si es cesárea, por ejemplo, se reduce este riesgo al mínimo, pero si es parto normal por vía vaginal, el riesgo se mantiene elevado. El tercer mecanismo, que es por lactancia materna, esto implica a su vez dos riesgos importantes. En aquel hijo de madre con VIH diagnosticada, pero de repente que no se han tomado todas las estrategias de prevención de transmisión madre-niño y la mamá le da de lactar en el periodo puerperal o posparto, el niño adiciona hasta aproximadamente un 10 a un 12% de riesgo adicional para hacer infección por VIH, haciendo un riesgo global entre todos de aproximadamente un 20 a 25% de riesgo de transmisión madre-niño. Sin embargo, se pueden dar casos en los cuales, por diversas condiciones, de repente la mamá antes del embarazo no tiene infección, pero posteriormente se infecta
Esto generalmente pasa cuando la mamá o bien tiene como antecedente lo que se denomina en medicina una pareja serodiscordante, quiere decir de que el esposo era seropositivo, la mamá seronegativa, pero no se demostraba eficacia de infección antes de que esté embarazado durante el embarazo y que después del embarazo resulta infectada. O bien también que el padre, ¿no es cierto?, o la pareja haga infección durante el embarazo en el periodo de abstinencia sexual y posteriormente cuando reinicia relaciones sexuales con su esposa le contagia. Por tanto, la mamá hace una infección reciente, ¿no es cierto?, con alta viremia, lo cual induce un riesgo adicional de aproximadamente entre un 20 a un 30% mayor para que el bebé se contagie a través de lactancia materna. El otro mecanismo de transmisión es por transfusiones de sangre y derivados, es un mecanismo bastante controlado felizmente en nuestro país, y hay otros como son el abuso sexual, que se da sobre todo en niños, en adolescentes, las relaciones sexuales consentidas que también se dan entre adolescentes, sobre todo relaciones de tipo homosexuales, y los objetos contaminados. Acá tenemos el resumen de lo que hemos conversado. Podemos tener una madre seropositiva, la cual se infecta por vía sexual o por transfusiones, ¿ok? Durante el embarazo, la transmisión transplacentaria en número uno representa aproximadamente un 20 un 25% de riesgo de transmisión perinatal al bebé, sin que se tome ninguna estrategia de prevención de transmisión vertical. Tenemos el neonato al momento del parto, número 2, canal de parto, 60-65% de los contagios se dan a este nivel, y posteriormente ya tenemos, como les mencionaba, un 80% de posibilidades de que el niño, ¿ok?, luego de este periodo nazca con infección, un 20% que nazca, perdón, y un 80% que no, pero hay un riesgo adicional que se puede agregar a través de la lactancia materna entre un 10 a un 14%. ¿Cuáles son las condiciones especiales que hacen diferente la infección por VIH a los niños de los adultos? O sea, las diferencias importantes entre lo que vienen a ser las infecciones en los niños. He aquí algunas consideraciones especiales. Lo primero es que en los adultos la principal vía de transmisión es la sexual, en cambio en los niños la principal vía de transmisión es la perinatal. Otra condición es que en los niños, como no suelen hacer muchas veces síndrome retroviral agudo, que sí lo presentan los adultos, e incluso no todos, hay que recordar, haciendo un pequeño paréntesis, que aproximadamente 2 de cada 4 o de cada 5 adultos pueden hacer entre 2 semanas a un mes después de haberse contagiado por vía sexual esta infección, un cuadro caracterizado por fiebre, aumento de volumen de ganglios, molestias en la garganta, puede acompañarse de exantema, puede haber incluso disminución de la respuesta inmune, puede haber activación de procesos latentes como puede ser una varicela y hay un herpes zóster, puede haber también complicaciones respiratorias u otras más, que en su conjunto se denominan síndrome retroviral agudo, pero esto no lo presenta el niño, sino más bien el diagnóstico se suele hacer ya cuando tienen complicaciones respiratorias, pérdida de peso, neumonías a repetición, candidiasis a nivel del esófago, etcétera, los cuales expresan directamente una falla en la respuesta inmune. Eso quiere decir que en los niños puede pasar de manera solapada esta infección y presentarse ya en estadios avanzados, en los que muchas veces cuando se les pide las pruebas resultan reactivas y recién retrospectivamente identificamos a los padres portadores. Asimismo, hay que recordar también que otra condición especial es que los lactantes pueden tener una serología para VIH por las pruebas de ELISA positivas sin estar infectados. Y esto se da principalmente por la transferencia pasiva de anticuerpos maternos. Y esto representa indudablemente un problema diagnóstico. Recordemos que durante el embarazo, eh, aproximadamente a partir del segundo a tercer trimestre, los anticuerpos maternos van a pasar a través de la placenta, es lo que se denomina también inmunidad pasiva natural, la que recibe el feto. Van a pasar los anticuerpos de tipo IgG, recordemos que las IgG son monómeros. El IgM o inmunoglobulina M no puede pasar porque es un pentámero, es una molécula muy grande, y las inmunoglobulinas G van a pasar por un proceso de pinocitosis a través de la membrana y van a pasar a la circulación fetal. De hecho, estas inmunoglobulinas que le confieren al niño inmunidad pasiva natural, le van a permitir defenderse de varios agentes, sobre todo agentes que poseen cápsula,
que es un mecanismo de protección importante para ciertos gérmenes que pueden ser dañinos en el bebé a etapas tempranas de su vida, como es el neumococo, hemófilus, estafilococo, meningococo y otros más. Pero también pueden pasar anticuerpos contra el VIH de una mamá portadora del virus. Y al pasar estos anticuerpos de tipo IgG para VIH, esto hace que cuando se le tome la muestra de sangre al lactante, resulten pruebas de ELISA reactiva y de repente no están infectados. Esto es un problema diagnóstico e implica de que tenemos que contar con otros recursos para poder hacer el diagnóstico de esta enfermedad en los niños pequeños. En otras palabras, tenemos que buscar pruebas moleculares para poder hacer el diagnóstico de certeza. Asimismo, otras condiciones especiales son de que los pacientes desarrollan tempranamente la enfermedad. En ellos se manifiesta como una falla en el crecimiento, retraso psicomotor, infecciones oportunistas de diferente tipo y el desarrollo temprano de neumonía, linfoidea intersticial, que es un cuadro que se presenta casi principalmente en niños con respecto a los adultos. Por otra parte, menor desarrollo del sistema nervioso, la encefalopatía que puede ser estática, eso quiere decir de que el paciente va a tener dificultades para adquirir destrezas, o la progresiva, en la cual más bien hay un deterioro importante de la respuesta global del encéfalo, con pérdida de habilidades adquiridas, con parecias que pueden ser mono, di o cuadriparesias, PCI y otros más. Para terminar, con respecto a las condiciones especiales, el sistema inmune no alcanza la madurez para enfrentar otras enfermedades que preceden la infección por VIH o que existen con ella. Hay que recordar de que en la ontogenia de la respuesta inmune, el niño cuando nace con una excelente inmunidad de tipo celular, pero la inmunidad humoral va madurando a lo largo de los primeros meses y los primeros años, alcanzando su madurez aproximadamente entre los 2 y 3 años de edad. Entonces, si el niño empieza a tener infecciones recurrentes a temprana edad, el sistema inmune aún no está maduro para poder reaccionar de manera correcta. Y hay que tener en cuenta de que el niño va a sufrir mayor impacto porque durante esta etapa de crecimiento, su metabolismo está orientado principalmente al crecimiento y desarrollo, ¿no es cierto?, neurológico y otros más. Y si a esto le agregamos una infección hipercatabolizante como la infección por VIH, podemos de alguna manera inferir el impacto que va a tener en el desarrollo en general. El tiempo que transcurre desde el nacimiento hasta la etapa de SIDA es aproximadamente un año, y en la era pretarga, el 50% de los niños fallecían antes de tener 2 años y casi un 80% de los pacientes fallecían antes de los 5 años de edad. ¿De qué manera se llega al diagnóstico en el niño expuesto e infectado por VIH? Lo que se denomina pesquisa. ¿De qué manera llega al diagnóstico? Una forma, o sea, un escenario, es detectar, que sería lo ideal, detectar a la gestante. Ese es lo ideal. O bien también a la embarazada durante el parto o en el posparto. ¿Para qué? Para poder tomar todas las medidas apropiadas para prevenir la transmisión vertical en el niño. Lo segundo, u otra forma de llegar al diagnóstico en el niño expuesto, es hacer el diagnóstico más bien en los padres. Puede ser en uno, puede ser en otro, y luego se le pide la prueba a los niños y resulta siendo positiva. La tercera forma es que el niño tenga marcadores clínicos de sospecha, fundamentalmente antecedentes personales, clínica, enfermedades centinela, ¿no?, que son las que orientan al diagnóstico, y alteraciones de laboratorio. Entonces, si yo tengo un niño que tiene, por ejemplo, un herpes zóster recurrente, yo de repente me animo a decir, esto no es normal, puede tener inmunodeficiencia, le pido la prueba de ELISA y le sale reactivo. Este niño ha tenido 3 episodios de neumonía en un año. No, esto no va bien. Tiene que haber algún factor, probablemente una inmunodeficiencia. Estudiémosla. Y dentro de ellos incluir también la prueba de ELISA para VIH. Y si sale reactiva, estamos confirmando nuestra sospecha diagnóstica. Así como también de la manera más inadvertida y fortuita. Muchas veces se solicita la prueba de ELISA como un estudio prequirúrgico y suele salir reactivo, ¿no? Y comienza pues todo el problema para la familia. ¿Cuáles son los marcadores clínicos de sospecha en el niño? Mejor dicho, ¿cuáles son aquellos factores clínicos que me hacen pensar que el niño puede estar infectado por VIH? 1. El retraso o falla en el crecimiento. 2. El retardo psicomotor. 3. Aquellas infecciones severas recurrentes bacterianas, sepsis, neumonía, meningitis, ¿no?, osteomielitis u otras más. 4. Candidiasis oral o también esofágica o candidiasis pulmonar u otras más. 5.
pérdida de peso mayor al 10% en el lapso de un mes. 6. La fiebre persistente sin foco o fiebre de origen desconocido. 7. La linfadenopatía generalizada inexplicable. 8. Hepato y esplenomegalia. 9. Diarrea persistente. 10. Tuberculosis extrapulmonar y probablemente otras más, ¿no? Cuando estamos frente a estas condiciones, a estos escenarios, lo más recomendable es, dentro del diagnóstico diferencial, sospechar este problema, ampliar el análisis y pedir las pruebas respectivas al niño, ¿no? Me refiero a las pruebas diagnósticas. El sistema de clasificación de esta enfermedad, que está regulada o normada para menores de 13 años, porque se asume que de 13 en adelante ya la clasificación que se utiliza es la de adultos, ¿ok? Hay una clasificación hecha por la Center for Disease Control, que es la entidad regentora de lo que viene a ser las normas y leyes que emplea muchas veces la Academia Americana de Pediatría para estratificar o sistematizar, ¿no?, diferentes enfermedades. Entre estas está justamente la enfermedad por VIH. Entonces hablamos de categorías clínicas, así como también categorías inmunológicas para poder establecer un adecuado diagnóstico. En lo que respecta a las categorías clínicas del niño menor de 13 años, vamos a considerar hasta 4 categorías. La categoría N, la categoría A, la categoría P y la categoría C. La categoría N, denominada también asintomática, el niño no va a presentar ninguna manifestación que se atribuya a infección por VIH, o bien de repente solamente una manifestación de la siguiente lista, o sea, de la categoría A, solamente una. El niño que se cataloga o se estratifica en la categoría A o sintomático leve debe de presentar por lo menos 2 o más de las siguientes condiciones listadas, pero ninguna, ojo, ninguna de las siguientes categorías, ninguna de la categoría B, ni tampoco ninguna de la categoría C. ¿Y cuáles son estas condiciones? Linfadenopatía, 2 o más grupos ganglionares que crecen inexplicablemente, hepatomegalia, crecimiento inexplicable del hígado, por encima del promedio establecido para la edad, al igual que esplenomegalia, dermatitis de tipo recurrente, sobre todo que comprometa zonas atípicas de la piel, parotiditis recurrente, así como también infecciones respiratorias altas persistentes o recurrentes, como por ejemplo sinusitis u otitis media recurrente. El moderadamente sintomático, categoría B, incluye una o más características de las listadas a continuación. Puede incluir una o más de la categoría A, pero no debe incluir ninguna del listado de la categoría C, que se entienda eso. Entonces vamos a leer rápidamente cuáles son las condiciones más importantes. Meningitis es una de ellas. Neumonía, como ven ustedes, esto estaría catalogado como el episodio único o primer episodio de infección bacteriana severa. Luego, compromiso hematológico. Puede haber de repente una sola citopenia, como ven ustedes. Puede haber también bicitopenias o puede haber pancitopenias, anemia, neutropenia, trombocitopenia. Candidiasis orofaringia persistente, la cual se presenta generalmente en niños mayores de 6 meses de edad y por más de 2 meses. Cuarto, tuberculosis pulmonar, seguimos en la lista, fiebre persistente, diarrea de tipo crónico recurrente, varicela diseminada o varicela complicada, herpes zóster, neumonitis linfoide intersticial, estomatitis por herpes simple, bronquitis, neumonitis o esofagitis por herpes simple, en brotes antes del mes de edad, infección por citomegalovirus de inicio durante el primer mes de vida, hepatitis, sobre todo de tipo recurrente, cardiomiopatía o nefropatía asociada a VIH, infecciones bacterianas atípicas como la nocardiosis, toxoplasmosis en menores de un mes de edad y rarísimo en niños tumores como sarcoma. Acá tenemos algunas imágenes radiológicas en las que podemos ver en el lado superior izquierdo para ustedes neumonía, ¿okay? Al lado derecho tuberculosis, en la parte inferior una neumonitis linfoide intersticial. Estomatitis por herpes simple, vemos a este niño con un compromiso importante de tipo cutáneo, también mucoso. Al lado derecho una candidiasis orofaringia bastante seria, que es de tipo recurrente o persistente. Otro pequeñito, inmunocomprometido, es un paciente que no tomaba terapia antirretroviral, que vemos que es una varicela diseminada. Herpes zóster diseminado, que compromete más de 2 dermatomas, como ven ustedes aquí.
tenemos una dermatoma, luego tenemos la de aquí, probablemente tiene tomada 3 o más dermatomas, lo cual no es usual. La categoría C, también denominada estadio SIDA, ahora sí les queda claro que no es lo mismo que una persona tenga infección por VIH o que tenga SIDA, es completamente diferente. Incluso el decir que una persona tenga infección por VIH, que tenga enfermedad por VIH o que tenga SIDA es completamente diferente. La persona que tiene infección por VIH puede estar completamente asintomático y solo ser portador, ¿ok? Estar en estadio N, pasar largo tiempo de su vida sin presentar manifestaciones y posiblemente ni él mismo sepa que está infectado. El que tiene enfermedad por VIH empieza a presentar manifestaciones, como por ejemplo pérdida de peso, adenomegalias, aumento de volumen de los órganos, me refiero a hepatosplenomegalia, puede aparecer de repente diarrea persistente u otros más. Pero aún no aparecen aquellas infecciones oportunistas que son definidas como enfermedades marcadoras o indicadoras de estadio SIDA, las cuales producen síntomas severos. Entonces, cuando hablamos de estadio SIDA, estamos hablando de ciertas condiciones, como las que voy a repetir a continuación, que definen que el paciente está en un estadio severo y que si no se toman las medidas adecuadas y se deja solo con terapia compasiva, es posible que en el lapso de un año perdamos al paciente. Infecciones bacterianas múltiples, severas, ya son 2 o más episodios en el lapso de un año, neumonía, meningitis, artritis u otras más, candidiasis esofágica, candidiasis pulmonar o bronquial, tuberculosis extrapulmonar o diseminada, criptosporiasis, isosporiasis con diarrea persistente y pérdida de peso, septicemia recurrente, pero no por Salmonella typhi, ojo, sino por salmonelas notíficas, o sea, salmonelas entéricas probablemente de origen doméstico, como es salmonelas de las aves, salmonelas de los mamíferos, infección por citomegalovirus con la severidad, pero inicio por encima del mes de edad. Úlceras por virus herpes simple persistentes, pero que se acompañan a su vez de neumonitis o de esofagitis, ¿ok? En pacientes con herpes recurrente. Algunas micosis como la coccidioidomicosis y la criptococosis diseminada, neumonía por neumonitis Girovechi. Acá tenemos ejemplos, en la parte superior un lactante de 2 meses de edad, 7 días de enfermedad, madre seropositiva, fue intubado, ¿no? Por la evolución rápida de dificultad respiratoria, se encontró una deshidrogenasa láctica elevada cuando el punto de corte es 400, se encontró en 1300, recibió tratamiento para neumonitis Girovechi, en este caso lo que se deja es el cotrimoxazol, o sea el trimetoprim más sulfametoxazol, pero por vía parenteral. La dosis para poder tratar estos cuadros de neumonitis Girovechi es utilizando el trimetoprim con sulfametoxazol sobre la base del trimetoprim a 20 miligramos por kilo por día, cada 6 horas, pero por vía parenteral, aproximadamente por 14 días. Hubo una buena respuesta y fue extubada al 7º día. En la parte inferior, una lactante de 4 mesecitos con una infección respiratoria aguda grave, intubada, lamentablemente falleció al 2º día, tenía deshidrogenasa láctica en casi 4.000 unidades y el VIH positivo también, y el VAL, o sea, el lavado bronquialveolar, fue positivo para neumonitis Girovechi. Acá tenemos unas imágenes en las cuales con tinción Wright se puede observar masa de especímenes puntualmente de neumonitis Girovechi que están ubicados en la flecha a este nivel, es mostrado, ¿ok? Así como también los trofosoditos que están acá, a este nivel. Seguimos con algunas condiciones más del sintomático severo. Encefalopatía por VIH, aquí entra el compromiso neurológico, como vemos es condiciones progresivas de más de 2 meses en ausencia de una enfermedad concomitante. Quiere decir de que no se identifica, por ejemplo, que el niño tenga citomegalovirus cerebral, que no tenga toxoplasmosis cerebral, que no tenga meningoencefalitis tuberculosa u otros más, y se encuentra encefalopatía por VIH, con retraso psicomotriz, pérdida de habilidad intelectual, deterioro en el crecimiento cerebral, microcefalia, ¿ok? O déficit motor simétrico adquirido con paresias, reflejos patológicos, ataxia o incluso trastornos de la marcha. Diferentes imágenes, arriba TEM, abajo resonancias magnéticas, a la izquierda una normal, esta de acá, se ve una normal, en la siguiente hay una atrofia cortical importante,
En la siguiente se ve calcificación de los ganglios basales, que es característico de la infección por VIH. En la última, no solamente se ve calcificación de los ganglios basales mucho más notorio que la anterior, sino que además también se ve calcificaciones intraparenquimales a nivel frontal, como ven ustedes acá, en un estadio de SIDA avanzado sin targa, sin terapia antirretroviral. En la parte inferior tenemos imágenes de resonancia magnética nuclear. Aquí tenemos toxoplasmosis adquirida con una lesión, como la que vemos acá, intenso edema, se comprime, esta es parte del ventrículo, del lado derecho, pero se comprime por completo el sistema ventricular por el edema circundante. Aquí en otra de las secuencias tenemos también característica de toxoplasmosis. En esta de acá, que es la imagen C, hay una gran lesión paraventricular, que es la que vemos acá. Es un linfoma cerebral primario, este de aquí. Aquí, en la siguiente, este es un sangrado intraventricular, un hematoma intraparenquimatoso. Y aquí tenemos múltiples, en esta sagital, ¿no?, que es la última, múltiples lesiones granulomatosas intraparenquimales y también cerebelosas en un pacientito con SIDA y con tuberculosis en el sistema nervioso central. Otras condiciones menos frecuentes del estadio SIDA, tenemos la toxoplasmosis cerebral, histoplasmosis diseminada, complejo Mycobacterium avium, leucoencefalopatía multifocal y progresiva, síndrome de consumo, así como también algunas neoplasias que son rarísimas, que son los linfomas en niños y el sarcoma de Kaposi. Acá tenemos imágenes de la leucoencefalopatía multifocal progresiva, donde se ve en estas imágenes de resonancia cómo se inician focos de desmielinización. Entonces, desmielinización. Y el paciente empieza a tener un cuadro acompañado muchas veces de dificultad para la marcha por ataxia, de distonías, incluso en movimientos de tipo atetoides, que conllevan a la inmovilización. Luego tenemos acá imágenes de histoplasma capsulatum en la médula ósea. Aquí tenemos la imagen del histoplasma. En la lámina periférica, gran cantidad de histoplasma dentro de un macrófago. Histoplasmosis. Síndrome de consumo. La acarosis costrosa sarna noruega, que también es característico en pacientes en inmunodeficiencia. A continuación vamos a detallar la clasificación inmunológica para infección por VIH en niños. La categoría inmunológica está basada en el recuento de células CD4. Quiere decir que para ello se tiene que practicar una prueba que se denomina citometría de flujo para establecer cuál es el recuento absoluto de células CD4, tanto en cantidad total como también en porcentaje. Cuando uno realiza un hemograma, en el hemograma uno puede obtener un recuento diferencial de leucocitos. Podemos un ejemplo. Podemos tener 10.000 leucocitos, de los cuales el 50% pueden ser neutrófilos, o sea 5.000, un 40% linfocitos, pero de ese 40%, que son 4.000 linfocitos, con respecto al recuento total, que es de 10.000, yo no sé cuántos son CD4, cuántos son CD8, cuántos son linfocitos B, no sabemos cuántos son NK. Para poder saber ello tengo que hacer una citometría de flujo. Entonces, cuando se hace la citometría de flujo, se establece un porcentaje y un recuento absoluto. Si vemos, las categorías inmunológicas son 3. Categoría 1, sin evidencia de inmunosupresión o depresión. Categoría 2, inmunodepresión moderada. Categoría 3, inmunodepresión severa. Independientemente de la edad del paciente, tenga menos de un año, tenga 1 a 5 años, o sea, lactante preescolar, y tenga 6 a 12 años escolar, se va a considerar siempre que no tiene evidencia de inmunosupresión cuando su recuento de células CD4 esté igual o más del 25% con respecto al recuento, o sea, células CD4 igual o más del 25% con respecto al recuento total de linfocitos. Se considera inmunosupresión moderada cuando se encuentra entre el 15 al 24% con respecto al recuento total de linfocitos. Y se considera como inmunodeprimido severo cuando el recuento de células CD4 se encuentra por debajo del 15% con respecto al recuento total de linfocitos. Lo que varía es el recuento absoluto, porque si nos fijamos en la tabla, a diferencia del paciente en etapa escolar, que se parece mucho al adulto, el lactante maneja cifras más elevadas en cuanto a su recuento absoluto CD4 específico para considerarlo como inmunocomprometido.
Un lactante se considera que no tiene inmunocompromiso, está en estadio 1, cuando el recuento absoluto CD4 específicas van por encima de 1500 células por cada microlitro. Se considera estadio 2 cuando su recuento va entre 750 a 1499 células por microlitro y se considera como inmunosuprimido severo cuando está por debajo de 750 células por cada microlitro. En el niño en etapa preescolar de 1 a 5 años, como vemos, estadio 1, sin inmunosupresión, células CD4 igual o encima de 1000, estadio 2, células CD4 entre 500 a 999, estadio 3, niño con células CD4 por debajo de 500 células. Y el niño en etapa escolar maneja un recuento de células para considerarlo en estadio 1, 2 y 3 semejante al adulto. Aquí tenemos un resumen de la clasificación SIDA pediátrico, la cual incluye tanto la clasificación clínica a la parte superior, que viene a ser las columnas, como la clasificación inmunológica en filas. Así tenemos la clasificación clínica, que es la N, la A, la B y la C, y la otra entrada a nivel de las filas, clasificación inmunológica, sin inmunosupresión, inmunosupresión moderada, inmunosupresión severa, lo cual nos da en esta tabla la clasificación completa con 12 estadiajes aproximadamente desde el estadio N1 hasta el estadio C3. Hay que hacer la observación que todo paciente que se encuentra en el estadio C de severo sintomático es estadio SIDA. Así tenga de repente un recuento aparentemente normal de células CD4, que tenga inmunosupresión moderada o finalmente que tenga los dos, o sea que esté como un sintomático severo y que además tenga una inmunosupresión severa. Muy bien. ¿Cuáles son las pruebas para detectar anticuerpos contra el VIH? Tenemos pruebas de tamizaje, en este caso de descarte, los test de ELISA clásicos, ¿ok? Estas detectan anticuerpos contra el virus del VIH, son de tipo IgG, y tenemos pruebas que detectan anticuerpos, pero que son consideradas anticuerpos, ojo, anticuerpos confirmatorias. Hay dos, las que son las más importantes que se realizan en nuestro medio, que son el Western blot, también denominado inmunoblot, y la inmunofluorescencia indirecta. Pero ambas detectan anticuerpos, no detectan antígenos. Por tanto, estas pruebas no son útiles en niños pequeños. Le decíamos al comienzo de que hay un problema diagnóstico en los niños pequeños que tienen serología positiva, porque podría ser positiva sin estar infectados por la transferencia pasiva de anticuerpos maternos. Entonces, así tenga el paciente inmunoblot positivo, si tiene menos de 1 año y medio, no es una prueba confirmatoria. Luego pasamos a las pruebas moleculares. El antígeno P24 no se utiliza en niños pequeños y lo que sí se utiliza son las pruebas de reacción cadena polimerasa, las cuales van a detectar el material genético del VIH. Una de ellas es denominada la prueba de PCR, pero de ADN. Recordemos que el virus del VIH es un retrovirus humano que tiene la particularidad de que al momento que infecta a la célula humana, que son todas aquellas que puedan tener correceptor de quimoquinas y también CD4, ingresa por una fusión de su membrana externa con la de la célula que lo va a involucrar, y una vez que ingresa, se denuda el material genético que posee este virus. Y recordemos que el virus VIH es un virus ARN, pero que dentro de la célula tiene la capacidad de retrotranscribir su ARN para transformarlo en ADN provírico. De ahí el término de retrovirus humano, porque posee una enzima que se denomina transcriptasa reversa. Entonces el pasaje de virus ARN a virus ADN se va a dar dentro del citoplasma de la célula. Es por eso que esta prueba, que es de ADN para el virus, va a detectar el virus intralinfocitos. Es la más útil, barata, comparativamente con la carga viral, para hacerle la detección en menores de 1 año y medio, fundamentalmente en pequeñísimos, de 1 mes, 2 meses, hasta incluso en recién nacidos es bastante. Luego tenemos la prueba de PCR, pero de ARN, la que se denomina carga viral. Esta va a detectar el ARN circulante en el plasma de la persona, también ligado a linfocitos, ¿ok? Entonces, este es importante básicamente, pero para el seguimiento de la terapia antirretroviral, no tanto para hacer el diagnóstico en niños muy pequeños. En niños pequeños hasta el año y medio debemos de pedir generalmente PCR de ADN. Y más bien la carga viral o PCR de ARN lo pedimos ya en el curso del tratamiento con la terapia antirretroviral para ver el seguimiento. Mejor dicho, cómo va negativizando su carga viral elevada. El cultivo no se realiza
por diferentes factores, motivos de bioseguridad, el alto costo, además que requiere cerca de 4 semanas para entregar resultados. Acá tenemos un comparativo de la sensibilidad de las pruebas para utilizar los diversos métodos diagnósticos, los más importantes que son los moleculares, en niños nacidos de madres con infección por VIH. Y vemos cómo aproximadamente a la tercera semana, ya la sensibilidad de la prueba de ADN, o sea, de PCR de ADN, es de un 100%, y la sensibilidad más bien de la carga viral es 50%. Entonces yo podría hacer el diagnóstico incluso a partir de la tercera semana con las pruebas que tenemos en nuestro país. Me refiero al recién nacido, a partir de la tercera semana de vida, pidiéndole PCR de ADN, una prueba que comparativamente con la carga viral cuesta la mitad, ¿no? Si estamos hablando de un costo aproximadamente de 200 para una prueba de ADN, PCR, la carga viral está en 400 a 450 nuevos soles. Algunas consideraciones importantes para el diagnóstico, por lo menos en los niños, ¿no? La primera es que hay que recordar de que la infección por VIH puede ser asintomática generalmente o bien cursa con una sintomatología bastante inespecífica a los 2 a 3 primeros meses de vida. Por eso el diagnóstico precoz de la infección debe basarse fundamentalmente en pruebas de laboratorio. Segundo, el diagnóstico de infección en niños infectados por transmisión madre-niño que sean menores de 1 año y medio requiere el uso de pruebas virológicas. ¿Y esto por qué? Porque los anticuerpos específicos que son transferidos por vía transplacentaria de la mamá al bebé pueden interferir con la interpretación de pruebas de laboratorio. Por tanto, estas pruebas de anticuerpos, ELISA y Western blot, deben de pedirse en mayores de 1 año y medio. Recuérdenlo, pregunta de examen. ¿Cómo se hace el diagnóstico en conclusión en menores de 1 año y medio? Se considera, ¿no es cierto?, que se puede hacer un diagnóstico con certeza si se dispone por lo menos de 2 pruebas de ADN, o sea, de PCR de ADN, realizada en un intervalo de primera en 4 semanas de vida y la segunda aproximadamente a los 3 meses de edad, o bien cuando el lactante cumple con los criterios clínicos de SIDA. En mayores de 1 año y medio, el diagnóstico se va a hacer cuando contemos con pruebas de ELISA repetidamente. Son 2 pruebas de ELISA positivas con un test confirmatorio positivo, Western blot o inmunofluorescencia indirecta, o claro que también podríamos contar con los criterios anteriores que son los detallados para menores de 1 año y medio. Quiere decir que yo también al mayor de 1 año y medio le podría pedir PCR, le sale reactivo, ¿no es cierto? Estadio SIDA también hace diagnóstico, en este caso por clínica, pero por un tema de costos se hace generalmente las pruebas serológicas. También se habla de un diagnóstico de exposición perinatal o niño perinatalmente expuesto. Se considera como niño perinatalmente expuesto aquel hijo de madre con VIH que no va a cumplir criterios clínicos de SIDA, o sea, puede estar en estadio N, A o B, es cero positivo por ELISA o Western blot, pero tiene menos de 1 año al momento de la prueba. Recuerden, para poder confirmar que este perinatal está infectado tiene que hacerle PCR de ADN. O bien es un nacido de madre con VIH, pero por diversas razones la mamá se niega, ¿no es cierto?, a que se le haga la prueba a su niño. O bien de repente sale de alta y ya no la encuentran más. El estado serológico del niño es desconocido, entonces se considera solamente como exposición perinatal. Ahora pasamos al manejo integral del niño infectado con VIH y SIDA. Como ustedes ven en esta diapositiva, el manejo es multidisciplinario. Dependiendo del nivel de complejidad del centro de atención, puede incluir algunos de ellos, y si es de repente un centro especializado o instituto, se requiere una participación de varios especialistas. El manejo integral o multidisciplinario incluye básicamente un médico pediatra, una enfermera, un asistente social, un odontólogo, padres o tutores, profesores, psicólogos. Si estamos en un centro especializado, entonces el caso va a ser manejado por un infectólogo que a su vez va a tener necesariamente que recurrir a interconsultas con neurología, neumología, probablemente con cardiólogos, nefrólogos, gastroenterólogos y otros más para poder darle la mejor atención y garantizar la mejor atención de calidad y por ende también que este niño lleve su vida completamente normal. Como vemos, el manejo integral de los niños parece sencillo en una sola lista, pero incluye varios procesos como son precisar su diagnóstico, luego el seguimiento laboratorial, sobre todo cuando ya está en terapia antirretroviral,
Manejar sindrómicamente sus problemas, porque puede ser un niño con una fiebre sin foco, puede ser otro niño que viene con infección respiratoria, otro niño con diarreas, otros niños con síndromes histéricos, otros con síndromes neurológicos, etc. Así como también establecer el manejo causal, o sea, el manejo etiológico de eventos oportunistas que pueda presentar. Varicela zoster es uno de ellos, tuberculosis otro, infección por citomegalovirus, toxoplasmosis, criptococosis, ¿no? Y en estadios más avanzados incluso micobacteriosis atípica, o sea, complejo Mycobacterium avium. También en el manejo integral no puede dejarse de lado el crecimiento y desarrollo, el control de CRET, el manejo nutricional, sus inmunizaciones, los tratamientos profilácticos para que no se enferme, profilaxis para TBC con isoniazida, sería uno de ellos, profilaxis para neumonía por neotitis girovechi con cotrimoxazol u otros más. La terapia antirretroviral, el manejo de los efectos secundarios, eventualmente toxicidad o interacciones medicamentosas asociadas al uso de la terapia antirretroviral, así como también las diversas medidas de control y prevención que son ya multisectoriales. ¿Cuáles son las recomendaciones actuales dadas en esta resolución directoral del año 2020 del Instituto de Salud del Niño? A partir de aquí, la parte final de la exposición, en este caso de la sesión didáctica, me estoy basando en los últimos criterios que se están manejando en este centro de referencia que es el Instituto de Salud del Niño para manejar terapia antirretroviral en infantes y niños. Entonces, la recomendación es la siguiente. Todo niño y todo adolescente que vive con VIH debe recibir terapia antirretroviral independientemente de su edad, sea lactante, sea preescolar, sea escolar adolescente, independientemente de su recuento de linfocitos, tenga más de 1500 o de 1500 o tenga menos de 500 o de 200, o también de la carga viral. O sea, todos reciben targa, muy semejante al adulto. Los antirretrovirales han sido un grupo de medicamentos que han permitido de alguna manera mitigar y mejorar la sobrevida y también mejorar la calidad de vida en estas personas infectadas por VIH-Sida, los cuales se clasifican en diferentes grupos, algunos con mayor potencia que otros. De hecho, los últimos medicamentos que han surgido tienen mucho mayor potencia que los anteriores. Clásicamente se dividen en los medicamentos inhibidores de la enzima transcriptasa reversa. El otro grupo son los inhibidores de las proteasas. El otro grupo, inhibidores de la enzima integrasa. ¿Ok? El otro grupo son los inhibidores de fusión y de entrada, o también antagonistas SSR5, y los potenciadores farmacocinéticos. Cuando hablamos de inhibidores de transcriptasa reversa, estamos hablando de dos subgrupos. Uno, que son algunos medicamentos análogos de nucleócidos o de nucleótidos, por lo tanto, todos ellos son fármacos que van a incluir en su molécula un nucleócido. Recordemos que el nucleócido es una base nitrogenada más una pentosa. La pentosa puede ser ribosa o desoxirribosa. La base nitrogenada puede ser una base purínica o puede ser una base pirimirínica. Estos es, digamos, conceptos de bioquímica básica y de biología. Por tanto, los análogos nucleócidos pueden de repente tener dentro de su composición o nucleócidos en su composición derivados de la timidina, derivados de la citidina, derivados del uracilo, de la inosina u otros más. Entonces, estos van a actuar como falsos nucleótidos, se van a incorporar a la cadena y se va a terminar la síntesis del ADN provítico. En cambio, los antagonistas de la transcriptasa reversa no nucleócidos van a interactuar a nivel del sitio activo de la enzima, inhibiendo competitivamente. Entonces, actúan a nivel del sitio activo. Aquí tenemos la clasificación completa de los antirretrovirales. Los inhibidores de enzima transcriptasa reversa, que son análogos nucleócidos, los ITRN, más utilizados son el abacavir, emtricitabina, lamivudina, tenofovir y sibudina, al costado con la abreviatura internacional. Los inhibidores de transcriptasa reversa no nucleócidos, que no son análogos, son tres: efavirenz, etravirina y rilpivirina, que se utilizan en niños. Estos son todos los que se usan en niños. Los IP, que son inhibidores de proteasas, están el atazanavir, darunavir, lopinavir con ritonavir, saquinavir y tripanavir. Abajo, los que son considerados como medicamentos de segunda línea, no se utilizan inmediatamente. Tenemos primero los inhibidores de la transferencia y la integrasa, o sea, los inhibidores de integrasa, raltegravir y dolutegravir. Luego tenemos inhibidores de fusión y de entrada,
justamente cuando el virus es reconocido por correceptores e ingresa, tenemos el Enfuvirtide y el Maraviroc, así como algunos potenciadores farmacocinéticos que, valga la redundancia, van a potenciar el efecto fundamentalmente de los inhibidores de proteasa. O sea, estos de aquí, puntualmente ritonavir, que es para niños, potencian a varios de los medicamentos que están en la parte superior, como vemos en el lopinavir con ritonavir. Lopinavir potenciado, podemos también dar atazanavir con ritonavir, podemos dar darunavir con ritonavir. Ahora bien, en relación a los esquemas de inicio de terapia antirretroviral, eh, la estructura de las recomendaciones que le voy a presentar están basadas en la resolución ministerial 882-2020 que salió publicada en el peruano, aprobando la directiva de terapia antirretroviral en niños, niñas y adolescentes en el Perú. Es una actualización de una guía o resolución que hubo anteriormente. Entonces, en esta guía se están separando en relación a los grupos etarios cuáles son los medicamentos antirretrovirales que vamos a utilizar. Entonces aquí vemos cuál viene a ser el tratamiento de inicio en recién nacidos desde los 14 días a los 3 meses de edad, antes que cumplan los 3 meses. Vamos a ver que en casi todos se incluye 3 medicamentos siempre, de los cuales 2 van a ser inhibidores de transcriptasa reversa, en este caso análogos de nucleócido, y un inhibidor de proteasa o bien un medicamento inhibidor de la enzima integrasa o integrasa. ¿Cuáles son los medicamentos análogos de nucleócidos que se pueden utilizar en un niño neonato menor de 14 días a menos de 3 meses? Sidobudina más lamivudina. Y esto se asocia o bien con lopinavir, con ritonavir, o bien se asocia con raltegravir, haciendo la observación que el raltegravir se tiene que utilizar solamente en bebés que son mayores de 2 kilogramos. Esta figura representa, esta diapositiva representa el esquema de inicio de targa de lactantes de 3 meses hasta menos de 3 años de edad. De 3 meses a menos de 3 años de edad. Como vemos, igual son 3 medicamentos antirretrovirales. Las combinaciones de análogo de nucleócidos pueden ser sidobudina más lamivudina o bien abacavir más lamivudina. A este se asocia ya sea un inhibidor de proteasa de primera línea, lopinavir, ritonavir, o bien un inhibidor de integrasa como el raltegravir. En el esquema de tratamiento de niños de 3 a menos de 6 años, ¿cuáles son las combinaciones de los medicamentos que son análogos de nucleócidos o análogos de nucleótido? Sidobudina más lamivudina puede ser una de las combinaciones. Abacavir más lamivudina, otra combinación. Tenofovir más emtricitabina, FTC de emtricitabina, o bien tenofovir más lamivudina. Y esto asociar con un tercer medicamento, que puede ser un no nucleócido, como es el efavirenz, un inhibidor de proteasa, como es lopinavir con ritonavir, o bien un inhibidor de integrasa, que es el raltegravir. Y el esquema de inicio de targa de 6 a 12 años de edad, de 6 a 12 años. Las combinaciones análogo nucleócido, muy parecidas a la anterior, sidobudina más lamivudina, o bien abacavir más lamivudina, o bien tenofovir más emtricitabina, o bien tenofovir más lamivudina. Este dúo de medicamentos se tiene que unir a un tercero, como lo es un no nucleócido, el efavirenz, o un inhibidor de proteasa, lopinavir con ritonavir, o un inhibidor de integrasa. Raltegravir, y aquí viene el agregado, que a partir de los 6 años también se puede medicar a los pacientes, o bien cuando tengan más de 30 kilogramos, con dolutegravir. Dolutegravir. Y los esquemas de inicio para mayores de 12 años ya son más parecidos a los adultos, como vemos, ¿no? Ya sea que tengan 12 años o más, o una escala de Tanner 4 a 5. La base del manejo, y sobre todo lo hacemos con pacientes con VIH, pero que adquieren por vía sexual esta infección, no la transmisión madre-niño, porque ya vienen con un esquema de tratamiento desde pequeños, sino los que van a hacer
debutantes, ¿no es cierto?, o no experimentados en cuanto inicio targa, a los 12, 13, 14 años, se prefiere utilizar lo que se denomina un medicamento a dosis fija combinada. ¿Qué cosa es dosis fija combinada? Es un medicamento que en su composición tiene tres antirretrovirales, pero a una dosis fija. Tenofovir, 300 miligramos, emtricitabina, 200 miligramos, efavirenz, 600 miligramos. Por tanto, no se puede partir, ¿cierto? Entonces, este es uno de los esquemas. El esquema triple se le denomina, ¿no?, coloquialmente, tenofovir, emtricitabina, efavirenz. Otra alternativa de manejo, si no tenemos la terapia triple, es utilizando el tenofovir más la mibudina por separado, o bien también podemos contar de estos dos medicamentos en lo que se denomina una dosis fija combinada, o sea, tenofovir, la mibudina en una sola tableta, más dolutegravir. Y el tercer esquema puede ser abacavir más la lamivudina por separado, quiere decir, en el anterior me olvidé mencionarles, tenofovir 300 miligramos, lamivudina 300 miligramos, y en la parte inferior es abacavir, también 300 miligramos, o lamivudina 300 miligramos, o también tenemos una tableta combinada, abacavir lamivudina en dosis fija combinada, más dolutegravir. Ahora, en caso de que falle o haya resistencia, según la genotipificación, los esquemas de rescate pueden incluir además los siguientes medicamentos. Tenemos el tenofovir, la etravirina, atazanavir con ritonavir, darunavir con ritonavir, lopinavir con ritonavir, saquinavir y raltegravir para ser utilizados como medicamentos de segunda línea. Muy bien. ¿Y cuáles son las medidas para prevenir la transmisión vertical? O sea, ¿qué medidas son las que se aplican para poder reducir el riesgo de la infección? Una de ellas, que es la más importante, es detectar a todas las gestantes infectadas mediante un tamizaje basado en escenarios, definitivamente. Es un tamizaje basado en escenarios, ¿no? Entonces hay tamizaje con la prueba ELISA para VIH en el primer trimestre y luego repetirla 3 meses después, el diagnóstico intraparto, la terapia interretroviral de las gestantes infectadas, el parto por cesárea. ¿Ok? Así como también no dar lactancia materna, en este caso al bebé, más bien darle un sucedáneo de lactancia materna desde que está en el periodo neonatal y administrar sidobudina al recién nacido. Cuando les mencionaba esto de detectar gestantes infectadas mediante escenarios, me refería a que el Ministerio de Salud maneja 3 escenarios de prevención de transmisión madre-niño. El primer escenario está relacionado con aquella gestante en la que se hace el diagnóstico de la enfermedad por VIH durante el embarazo. Puede ser hecha con la primera prueba, en el primer control que tiene la gestante, o bien se le puede hacer en la segunda prueba, cuando se le toma la prueba 3 meses después. O bien muchas personas que no van en el primer control, se le hace el diagnóstico cuando vienen en el segundo o tercer trimestre. O sea, cuanto más lejos esté o más cercano al momento de parto, ha habido más tiempo que ha pasado de gestación, por tanto también ha pasado mucho más tiempo el periodo de ventana serológica que puede tener un adulto para que la prueba para ELISA se positivice. Entonces lo ideal es detectar a la gestante y una vez detectada durante el embarazo comenzar el targa a partir de la semana 12 a 14 de la gestación. O bien cuando se le detecte, si se detecta en el segundo trimestre, comenzar el targa, tercer trimestre, comenzar el targa. Y que llegado al final del periodo del embarazo, se programe su parto por cesárea, entonces el bebé nace por cesárea, no se le da lactancia materna y al bebé se le va a administrar el medicamento sidobudina por aproximadamente 28 días. El escenario 2 es aquel en el que tenemos a la gestante que vive con VIH-Sida. O sea, ella sabiendo, ¿no es cierto?, que tiene esta infección, programó con sus médicos, tenía carga viral indetectable y decide ser mamá. Entonces, durante el embarazo, lo que se hace es que continúe con su targa. Continúa con su targa y al igual que el escenario 1, se somete a cesárea, el bebé nace, no toma leche materna y luego se le da también sidobudina por aproximadamente 28 días. El tercer escenario o de diagnóstico intraparto resulta cuando la gestante no es detectada y más bien cuando llega en trabajo de parto a la sala de dilatación, entonces se detecta pruebas rápidas que ella porta el virus del VIH. Generalmente pasa esto con las adolescentes. Entonces acá hay varios factores, ¿no? Si ha habido una rotura prematura de membrana, si tiene una dilatación mayor a menor de 4, ¿no? Se establece si puede nacer el bebé por cesárea o ya tiene que nacer por vía vaginal.
En este caso se le da a la mamá nevirapina, ¿no? En algunos centros dan sidobina intravenosa. El bebé cuando nace va a recibir sidobina por 6 semanas, sidobina por 6 semanas, por eso acá puse 6 semanas, y además va a recibir el medicamento nevirapina el día 1, el día 3 y el día 7 postparto. Muy bien, entonces de esta manera podemos evitar el riesgo de transmisión y de alguna manera brindar a los pacientes la mejor calidad en atención. Esta última diapositiva es para hacer un homenaje a nuestra niñita del lado derecho para ustedes en la cámara, Jennifer Morales Soto. Jennifer debe tener ahora 28, 29 años. Fue la primera paciente dentro del área de infectología que logró sobrevivir a esta enfermedad en una época muy difícil en la que no había prácticamente terapia antirretroviral. De hecho, así como la ven, probablemente ha cambiado un poco nada más sus facciones a la fecha. Ella conserva muchas de las características infantiles a pesar de su edad y en este momento trabaja como una voluntaria en un hogar para niños con VIH. El otro pequeñito, el lado izquierdo, él está vivo felizmente también, ya superó los 18 años de edad, y la niña del centro, lamentablemente, meses después de esta toma, que data aproximadamente del año 2003-2004, falleció de un problema muy parecido a un sarcoma de Kaposi. Con esto hemos concluido la sesión didáctica del día de hoy. Yo les agradezco su atención. Estaremos planos en ver la forma de poder responder algunas preguntas que se puedan surgir a lo largo de repente la revisión de este tema. Y no me queda más que agradecerles por su atención. Acompañaré esta presentación de algunos temas de revisión, o sea, sean unas revistas tal vez, para que puedan ustedes ampliar un poco los conocimientos. Nuevamente les agradezco su atención y tengan ustedes muy buen día.